Perfecto, bienvenido. Hoy día es domingo 12 de abril y vamos a hacer este recap semanal. Vamos a hacer una breve sección de backtesting. Vamos a hacer backtesting al Nasdaq de lo que pasó en la semana. Vamos a ver las mejores entradas y vamos a hacer lo mismo con la libra. Y finalmente vamos a dar una pequeña proyección principalmente para el dólar, ¿sí? Así que veamos, vamos al gráfico. Realmente no tengo nada preparado, pero vamos a verlo, ¿sí? Aquí estoy preparando todo. Vamos a partir con el Nasdaq primero. Perfecto, entonces, si no me equivoco, aquí, perfecto, ya estamos viendo el gráfico. Y lo primero, obviamente, quiero ver cómo pasó la semana. Perfecto, entonces fíjense cómo la siguiente semana fue totalmente alcista. Abrimos con un gap hoy día por el tema de la guerra. Pero básicamente nos habíamos llegado a ese bajo y la semana anterior, y esta semana simplemente subió. Veamos qué pasó durante la semana y qué pudimos haber hecho. Básicamente una semana totalmente alcista. Exacto, totalmente alcista, perfecto. Perfecto, quiero que vean y siempre tengan en consideración cómo se están creando las velas. Cierto que si la vela que se creó fue totalmente alcista, ustedes tienen que pensar en lo siguiente, y todas las velas se crean igual, así que da lo mismo la temporalidad en la que lo vean, todas las velas se crean de la misma manera, lo único distinto es el tiempo que se demora en imprimir cada vela, ¿ya? Tienen que tener siempre eso en consideración. En este caso, a ustedes les interesa siempre saber qué pasa en las mechas. Ya he comentado en videos anteriores que generalmente cuando una vela te crea una mecha es porque probablemente en temporalidades menores tomó liquidez. Entonces quiero que vean acá cómo en el Nasdaq creamos la mecha aquí abajito de la semana y quiero que vean lo que pasó. Claro, yo ya lo vi, lo acabo de ver, pero lo identifico inmediatamente porque yo me fijo en este tipo de cosas. Y fíjense que el bajo de la semana se creó el día martes, ¿ya? Se creó el día martes. Pero ahora quiero que entiendan cuándo se generó ese bajo, y ese bajo se generó cuando nos llevamos justamente el bajo del día lunes. Ya quiero aquí dejar esta línea en daily. Perfecto, fíjense cómo tomamos el bajo del día lunes y ahí se genera el movimiento. ¿Por qué? Porque los movimientos fuertes siempre se toman después de tomas de bajo o después de toma de alto, es cierto, en el caso de KR. Eso fue lo que pasó el día lunes, quiero que lo tengan en cuenta, ¿ya? Perfecto, entonces vamos a ver qué pudimos haber hecho cada día, principalmente en la apertura, ¿ya? Claro, es fácil verlo cuando ya pasó, pero la idea de esto es un poquito ir alineando, ver qué pudimos haber hecho con la estrategia cada día, ¿cierto? Entonces fíjense que este es el día lunes, fíjense la vela de las 10, ya perfecto. En este caso tenemos ventas súper claras, ¿por qué? Y quiero que se den cuenta nuevamente cuándo sucedieron las ventas. Las ventas sucedieron después de que nos llevamos altos en 4 horas. Fíjense que esa vela negrita es la vela que se empieza a imprimir a las 10 de la mañana, ¿ya? Entonces literalmente esa era una muy buena venta. Vamos a ver qué pudimos haber hecho. Esa es la idea un poquito del backtesting, ¿cierto? Ver qué pudimos haber hecho cada día, cómo tuvimos que analizar el mercado. Bueno, en este caso fíjense cómo el precio venía subiendo, nos llevamos liquidez externa de este rango anterior, entonces fíjense cómo el precio finalmente podíamos apuntar al bajo de la vela previa como objetivo. Ese pudiera haber sido nuestro posible objetivo. Quiero ver en una hora, perfecto. Fíjense cómo inmediatamente la vela de las 10 apenas abre, manipula la vela de las 9, que es la vela de la apertura, y es ahí cuando cae. Y fíjate que vamos directo al bajo de la vela de las 9, perfecto. Fíjense que esa manipulación es la misma, en 4 horas, 1 hora y 15 minutos. Ahora, quiero que tengan, probablemente hubo una noticia, se ve como un gran mechazo, pero quiero que tengan en consideración eso. En 4 horas, en 1 hora y en 15 minutos es exactamente la misma manipulación, ¿sí? Sobre todo si es que esta vela, el alto lo creó en los primeros minutos, ya sería literalmente una muy buena entrada. Perfecto, sí, y eso se dio justo a las 10. Fíjense que el alto de la vela de las 10 se creó en los primeros 5 minutos. Bueno, aquí ya está claro cómo ven la manipulación súper grande. Fíjense que no es necesario hacer nada más. Marcamos el bloque.
apuntamos hacia abajo, ya tenemos la manipulación de 4 horas, 1 hora y 15 minutos, que es la misma, nos crea un buen bloque en 5 minutos, y simplemente short, protegiéndonos por encima, apuntando al bajo. ¿Sí? Era una operación que hubiese durado, pero eso hubiese sido una operación súper óptima. ¿Ya? Súper óptima y algo más conservador ahí. Si queremos confirmaciones menores, si esto no está tan claro aquí, déjenme ver si no está tan claro, tendría que buscar divergencias, pero básicamente con el bloque en 5 minutos ya era suficiente para buscar un movimiento bajista después de la manipulación de 4 horas. ¿Ya? Ese era un muy buen trade el día lunes, ¿sí? Y fíjense que no es necesario operar la apertura. En un minuto sí operé la apertura en temporalidades pequeñas, pero yo lo considero un poco arriesgado, ¿sí? Ahí ya les mostré que con la temporalidad de 5 minutos bastaba. Vamos a ver el siguiente día que pudimos haber hecho. Perfecto, ya está súper claro acá. Fíjense cómo realmente la vela de las 10 manipula el bajo del día previo y es ahí cuando tiene un movimiento alcista. Entonces veamos, si teníamos ese objetivo el día martes, que era el bajo del día lunes, quiero ver acá, quiero que tengan en cuenta justamente, justo esto, que el precio, fíjense cómo a las 9:30 tiene un movimiento bajista y este era el siguiente punto líquido. Aquí no había nada, literalmente nada, que detuviera el precio de venir a buscar este punto. Además de que el movimiento dominante en temporalidad diaria era este, ¿sí? Fíjense cómo realmente eso era liquidez simplemente, pero este era el movimiento dominante porque ese es el movimiento que creó el último alto después de este quiebre, ¿sí? Entonces eso es liquidez, queda como liquidez básicamente lo que estamos viendo, un típico modelo donde el precio toma liquidez en temporalidad mayor y se genera el movimiento fuerte. Es aquí cuando ustedes quieren buscar las confirmaciones, ¿sí? Así que para mí eso hubiese sido ideal el día martes. No sé si eso sucedió más en la sesión PM, pero aquí quiero que tengan algo en cuenta. Y aquí súper claro, si ustedes utilizan CRT, un poquito de CRT también para buscar objetivos, fíjense aquí como lo mismo, el precio se lleva bajos en 4 horas, la vela de las 10 cierra adentro y a la vela de la 1, por comprar por debajo de la apertura, era ideal, apuntando hacia dónde, hacia ese alto. Esa era una buena operación, así que me imagino que ese día tuvieron ventas, pero también hubieron compras. Vamos a ver qué pasó. Perfecto, y aquí fíjense que las compras, voy a irme con el escenario ideal que hubiesen sido las compras, tomando esta liquidez, que eso se dio un poquito más tarde, se dio a las 11 de la mañana, pero fíjate que la mejor entrada literalmente se dio, quiero ver acá, perfecto, fíjense que esa es la última vela fuerte contraria, podría haber sido esa chiquitita, pero esa es la última vela fuerte. Quiero que también tengan en consideración cómo se generan las manipulaciones, fuerte hacia abajo, fuerte hacia arriba. Fíjate que aquí tenemos un IFBG que deja claramente la manipulación, ¿ya? Esa es la manipulación, ¿sí? Fíjate cómo de este movimiento dominante que quiebra estructura, esta vela negrita chiquitita, ese es el decisional, justamente hasta ahí llega el precio y ahí podíamos irnos hacia arriba, ¿sí? Pero si lo quieren hacer súper simple, la vela contraria, este es un buen bloque, comprar acá, stop loss aquí y target en la siguiente vela allá arriba. Fíjense que bien, y no es necesario irse a temporalidades menores. Eso hubiese sido en compra, ¿sí? La mejor compra también hubiese sido a las 11 de la mañana. Yo siempre les dije que tuvieran en cuenta cómo se inician las velas. ¿Por qué? Porque fíjense que la vela que manipuló, es decir, la vela de las 11, fíjense a la hora en la que creó el bajo. Por eso yo siempre digo que es súper importante tener el tiempo en consideración, porque para mí esto hubiese sido una gran entrada si es que hubiésemos querido, por ejemplo, a ver, quiero ver, operar este pequeño rango hasta acá, ¿sí? O hasta esta zonita de oferta, posible zonita de oferta, pero fíjense, después de la toma de liquidez, vamos a 15 minutos y fíjense que la vela de las 11 abre, y si va a ser una vela alcista, se lo voy a explicar acá, si la vela va a ser alcista, así, para mí, que tengo una mayor probabilidad de que sea una vela expansiva, como fue la vela de las 11 después de la toma de liquidez, porque yo les mencioné que lo más importante es saber qué pasa en la mecha. Fíjense que en la mecha tomamos liquidez de aquí, ¿sí?
esa es la vela de las 11. Fíjense cómo fue una vela expansiva y ya la vela de las 12 sigue subiendo y a la 1 sigue subiendo. Pero quiero que se fijen que el bajo de la vela lo creó en los primeros 15 minutos. Es decir, la vela abrió y si va a ser una vela alcista, lo primero que va a hacer es ir al lado contrario a tomar liquidez para luego expandir. Y si hace eso en los primeros 15 minutos, hay una mayor probabilidad de que el resto de la vela, si es que toma liquidez en los primeros 15 minutos, hay una mayor probabilidad de que la vela sea expansiva. Y ahora quiero que se fijen en esto, porque yo ya sé lo que pasó aquí. Fíjense que el bajo de la vela de las 11 lo creó justamente a las 11:05. Justamente a las 11:05, en los primeros 5 minutos. O sea, realmente, si tú, además de las zonas de liquidez, lo mezclas con el timing, literalmente puedes tomar entradas muy muy buenas, ¿sí? Aquí vamos a decir que la confirmación realmente se dio cuando dimos vuelta a eso, y cualquier cierre por encima de eso hubiese sido una entrada. Para no entrar tanto en detalle, puede ser en ese bloque, en el retesteo, no importa, pero sí, siempre protegerse por debajo de ese swing, de esa manipulación. Eso es lo más importante, ¿ya? Así que ese hubiese sido una posible entrada en compra también. Ahora, rápidamente, creo que di harto detalle. Ahora ya vamos a empezar a ir un poquito más rápido, ¿sí? La apertura, fíjense, la apertura a las 9:30, esta está genial, porque fíjense cómo la apertura a las 9:30, nuevamente, fíjense lo que pasa, en los primeros, bueno, las 9:30 es una excepción, pero ahí tenemos la manipulación, me bajo a 15 minutos, y en 15 minutos, fíjense cómo ya se te crea el bloque, ahí pudiste haber entrado en ese cierre de vela envolvente, en 15 minutos, no es necesario dar más detalle, si tú quieres confirmar más abajo está perfecto, o sea, más en temporalidades menores, pero fíjense, esa era muy buena operación si es que tenías proyectado este daily como objetivo, este bajo del día previo. Así que ahí ya les mostré la venta, la compra, vamos a ver qué pudimos haber hecho en los días siguientes y me voy a apresurar un poquito, ¿sí? Porque ya entienden un poco la lógica, ¿sí? Pero fíjense cómo en la apertura manipulamos y ya el cierre de vela te da la entrada. ¿Y por qué no estoy entrando tanto en detalle en la entrada? Porque si tienes bien la dirección, mientras te protejas bien, ya no es necesario entrar en mayor detalle, ¿sí? Pero sí ocupar un buen stop loss. Ya, este día era totalmente alcista, ya. Perfecto. Este día sí está un poquito más difícil. Sí está un poquito más difícil porque aquí yo realmente lo que hubiese hecho hubiese intentado buscar la compra inmediatamente. Ya, la compra. Pero fíjense acá. Se dio una venta justo antes, a las 6 de la mañana, cuando tomamos el alto. Entonces aquí yo hubiese buscado la compra. Manipulación de 4 horas. Me voy a 1 hora. Me imagino que aquí tengo un tipo de failure swing acá, porque ese bajo nunca fue tomado, así que este día está un poquito difícil. Claro, ahí dio la venta a las 9 de la mañana. Ah, me acordé de este día. Sí. Ahí está. Sí. Recuerdo que yo no quise operar la apertura. No quise operar la apertura. Incluso creo que tomé esta compra, pero no quise operar la apertura. Pero fíjense aquí cómo tengo la manipulación del alto en 4 horas, me voy 1 hora, y en 1 hora fíjate cómo tengo otra manipulación acá. La vela de las 8 manipula la vela de las 7, son dos manipulaciones distintas. Ahí ya simplemente busco un bloque en 15 minutos, que fíjate que esta es la vela que manipula, cierre por debajo, este es tu bloque en 15, esa era tu entrada. Y esto hubiese sido la mejor entrada, porque fíjate cómo la apertura respeta totalmente ese alto. Te pudiste haber protegido un par de pies más arriba, démosle ahí 300 ticks. Y tu salida hubiese sido inmediatamente acá, cuando la vela de las 10, en este caso la vela de las 10 imprime, y seguía en la vela de las 9. Esa era una salida basada en tiempo, totalmente lógica, cuando la vela de las 10 empieza a imprimir, y seguía esa. Otro hubiese sido apuntar a los bajos de Asia. Perfecto, esa para mí hubiese sido la mejor entrada justamente en la apertura. Incluso la marqué, pero no la tomé porque no quería ver si la apertura iba a manipular nuevamente. ¿Sí? Pero literalmente esa entrada es perfecta. Es perfecta porque tiene manipulación de 4 horas, de 1 hora y el bloque en 15 minutos. No es necesario más que eso. ¿Sí? Pero fíjense que todas las entradas que hemos visto han sido después de manipulaciones de 4 horas o de 1 hora. Ya, eso es lo mejor. Vamos con la siguiente. Eso fue ya día miércoles.
Día jueves, ya. Este día jueves estaba engañoso. Pero les voy a marcar cómo lo pudimos haber tomado. En este caso teníamos un rango alcista. Fíjense que literalmente la estructura era muy alcista. El precio se empieza a frenar. Pero aquí yo tenía una divergencia con el S&P. Que claro, acá la tengo marcada. Fíjense cómo la vela de las 2 manipula las velas anteriores creando un rango alcista en la vela de las 2 del día previo, las 2 de la tarde, ¿ya? Entonces fíjense acá en el Nasdaq. Voy a volver como la vela de las 2, esta. Literalmente este es el mismo rango, este rango que estoy marcando acá. Un segundo, acá. Perfecto. Aquí tengo una pequeña manipulación en el S&P, por lo tanto una divergencia a favor del Nasdaq. Me voy a una hora. Fíjense que no es necesario entrar en mayor detalle, pero es exactamente la misma entrada. Esta vela, además de manipular acá, fíjate cómo el rango en una hora te queda perfecto en esta vela. Perfecto, después de manipularla acá. Fíjate, un objetivo muy claro a favor de la tendencia. Reiniciamos de nuevo a favor acá. Tomamos bajos y aquí ya se te empieza a crear el movimiento. Pudiste haber entrado acá a las 4 de la mañana. Si no, fíjate, a las 7 te dio otra entrada. Y a las 9 te dio otra entrada cuando tuvo una manipulación. Fíjate, esa era una posible entrada. Esta era una posible entrada. Esta era una posible entrada. Todas hacia el objetivo, que ya saben cuál es. Si es un poquito de CRT. Y vamos a ver los bajos. ¿Por qué? Un segundo, que tenía una vela acá. Ah, esa mecha gigante. Ya hubiese sido idealmente a las 10 cuando tenemos esa manipulación. Manipulación de 4 horas, manipulación de 1 hora, bloque en 15 minutos. Aquí se te crea el bloque y aquí está un poquito complicado. Teníais dos posibles entradas. Uno hubiese sido a las 7. Que si yo, fíjate, el bajo lo hizo a las 7 y cuarto. Este bajo lo hizo a las 10 y media, así que no coincide tanto con el tiempo. Pero quiero que lo piensen así. Fíjate cómo la vela de las 10. Primeros 15 cae, segundos 15 cae. Los terceros 15, es decir, la otra mitad de la media hora, manipula la vela en 30 minutos anterior, respetando el bloque. ¿Ya? Y ahí finalmente se ve el movimiento. Entradas en 15 minutos, no es necesario bajar más. Fíjense que eso que marqué acá son manipulaciones de 1 hora. Pero una entrada ya en el rango de las 10 hubiese sido aquí, si rompíamos acá. Protección por debajo de la manipulación de 4 horas. O sea, si imagínate hubiesen entrado, no sé, por decir en la vela a las 7, o cuando hubiesen, o acá por ejemplo. Si ustedes están bien protegidos bajo la manipulación de 4 horas, no deberían tener susto, porque el precio finalmente terminó llegando al target. ¿Ya? Después teníamos target más arriba y sigo corriendo un poquito, pero fíjense que mientras estén protegidos acá debajo, todo bien. Y la entrada ideal hubiese sido después de esa manipulación total, protegiéndose acá debajo. Ahí ya tienen la confirmación, que me imagino que te la voy a ir a mostrar porque todas las manipulaciones son iguales. Si ahí no está tan clara la manipulación, tengo esa en 15 minutos, que fíjense que en este rango gigante en 15 toma los bajos, y aquí tengo una pequeña manipulación, un IFBG de 15 minutos, fuerte hacia abajo, fuerte hacia arriba, tomando bajos de 1 hora. Y ya nos vamos al siguiente target. Y fíjense ya como la vela de las 11 simplemente ya empieza a subir. La vela de las 12 simplemente empieza a subir, ¿sí? Así que eso. Ahora vamos con la siguiente. Y esta entrada sí la tomé, la del día viernes. Que estuvo difícil ese día, pero es básicamente lo mismo, un poquito de CRT, que fue lo que hice. Acá tengo un rango. ¿Dónde está? Aquí, en 4 horas. Y pasa que, mira, yo no sabía esto, pero un buen detalle a tener en consideración. Aquí estoy en los micros de Nasdaq. Y también están en el mini. Y me imagino que el Nasdaq como tal en futuro. Pero aquí, por lo que yo vi, claro, en videos de otros traders, es que aquí el Nasdaq en mini o en Nasdaq, que no es en micro, finalmente, manipuló una vez los altos, y estas manipulaciones no había tomado el alto de la noticia. En cambio aquí lo hizo como 3 veces. Pero fíjense aquí cómo me salvé. Les voy a explicar.
Yo he tenido este rango a la baja, perfecto. Cuando la vela de las 10 empieza a llevar la vela de las 9, aquí. Dije ya, estoy interesado finalmente en vender. Me voy a una hora. Y en una hora tenía, si no me equivoco, esta manipulación. Que fíjense aquí, te estaba manipulando la vela de las 9. Luego la vela de las 10 manipula, o sea, la vela de las 9 manipula la vela de las 8. La vela de las 10 manipula la vela de las 9. Me bajo a 15 minutos y aquí está mi error. Mi error fue que yo me adelanté un poquito a la entrada ideal. ¿Por qué? Porque veo esta reacción a las 10 y media. De nuevo, fíjate cómo en los primeros 15 sube la vela, segundos 15 sube de nuevo. La vela de las 10 y media, 10:45 manipula la vela anterior y cuando cierra acá, aquí fue donde yo me metí. Literalmente me metí... Creo que me metí aquí. Cuando fue a retestear el bloque, acá en 15, me metí acá. Porque yo pensé que ya esa era la manipulación. Estaba apuntando al bajo, literalmente acá al bajo. Y me estaba protegiendo encima de ese alto. Cuando empiezo a ver que el precio empieza a subir de nuevo, dije, ¿sabéis qué? Le estoy dando muy pocos puntos y yo estoy muy seguro de mi dirección. Así que agrandé esto un poquito más. Y literalmente tomé esa operación. Y finalmente con un buen stop loss y la dirección correcta, no es necesario finalmente preocuparse, ¿sí? Es cierto que arriesgué un poco más, pero yo sabía que mi dirección estaba correcta. Ahora, un detalle para mejorar las entradas, ¿sí? Porque creo que se fijen que al final el bloque en 15 minutos, para mí el bloque es la vela que manipula. Ojalá tener un cierre de vela. Y eso recién se creó acá, ¿sí? Se creó ni siquiera. O sea, en ese caso hubiese sido acá mi confirmación, pero volvió a manipular y terminó siendo acá. Entonces hubiese tenido que intentar entrar acá, pero nunca lo vino a retestear. ¿Ya? Nunca lo vino a retestear. Entonces me puede haber metido por aquí, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí ya el riesgo-beneficio no era tan bueno. Pero sí quiero que se fijen en algo. ¿Por qué? Esta primera no es una manipulación y es así. De la consolidación, consolida, manipula y luego cae. Y este es el detalle. Las buenas manipulaciones siempre tienen un IFBG. Las buenas manipulaciones siempre tienen un IFBG después de tomar liquidez. ¿Cómo así? Fíjense en esto. Toma bajos, manipula, imbalance invertido aquí. Voy a marcar con rojo. Eso sí está en contra de mi dirección y se fue hacia arriba. Fíjense como el movimiento que yo tomé como manipulación realmente aquí no tiene ningún movimiento fuerte hacia arriba, fuerte hacia abajo. Pero fíjense en este. Fíjense en este. Incluso en este minuto, cuando eso pasó, yo les dije que entré acá. Yo estaba operando con la comunidad de Tradeco sin fallar. Operaciones, sesión en vivo literalmente todos los días. Estaba operando, estaba aguantando la operación. Dije ya, aquí debería volver a caer. El precio empieza a caer y dije, si esto se da vuelta, esta ya es la manipulación. Y si es porque ya sabía que se estaban creando mucha liquidez acá debajo. Incluso fíjate aquí, creo que te fijes los equal low que tenía esos equal low acá, ¿sí? Así que dije, ya lo va a venir a buscar. Pero ¿qué fue lo que hice? Dije, si el precio invierte esto, yo voy a agregar un contrato más en lo que es futuros. Y literalmente mi entrada, porque ahí estaba operando dos contratos, aquí le quise sumar otro. Y quería tomar esa entrada, pero esa quedó pendiente al final, no la tomó. Pero fíjense cómo, si hubiese retesteado aquí, era literalmente una entrada perfecta, ¿sí? Voy a dejar la que tomé. Y ese es un poquito mi recap en el Nasdaq. Vamos a ver rápidamente en la libra. En CFE no me ha ido tan bien, pero sí esta semana comencé a repuntar. Incluso tuve súper buena operativa. Menos el día martes. Esta fue la entrada que tomé el día viernes. Me salvé por poquito. Y literalmente yo la corté como por acá más o menos. No entré ahí exactamente. Les voy a contar lo que pasó ese día de viernes. A ver, vamos a hacer rápidamente mejor el recap desde el día lunes para no marearlos. Y ahora sí voy a entrar más rápido porque no quiero que esto dure más de 30 minutos. Creo que igual di harto detalle en las entradas anteriores, sí.
Perfecto, día lunes. De nuevo, mira, siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Bueno, dirección alcista. Solo voy a ver lo técnico, ¿ya? Voy a ver lo técnico y las posibles entradas. Pero mira, día viernes a las 9 de la mañana manipulamos acá abajo y tenemos el movimiento alcista, ¿sí? Y eso fue justo en la vela a las 9. Expandió en la vela PM, ¿sí? Perfecto, ya, listo. Mira acá. Rango en una hora, muy claro. Manipulación de los bajos. Ah, esta entrada sí recuerdo. Esta la tomamos en la sesión en vivo. ¿Dónde está esto? Esta la tomamos en la sesión en vivo. Se demoró mucho rato. Y fíjense lo que me pasó. Realmente estuvo mucho rato aquí el precio. Yo literalmente cuando ya hizo el bajo y tuve ese movimiento alcista, yo me metí aquí en la sesión en vivo. ¿Dónde está? Acá en los 500 creo, sí. Más o menos justo ahí. Estaba muy acumulado, pero me protegí abajo de la manipulación de 4 horas. Y yo realmente estaba apuntando a, si no me equivoco, ese alto, 20 puntos. Y literalmente estuve desde las 11 hasta la 1 que no se movía el precio. Se lleva esos saltos y literalmente cuando ya estaba por acá dije, ¿sabéis qué? Voy a cerrar la operación porque ha durado mucho. La cerré, tocó el punto de entrada y ahí se fue finalmente a TP. Tengo ahí una persona en la comunidad, le mando saludos a don Eric. Eric sí aguantó la operación y realmente creo que le sacó varios puntos. No sé si apuntó ese alto que se dio el otro día o si... No me acuerdo, Eric, ahí si veis este video pon en los comentarios, pero dijo que fue su mejor operación, literalmente le sacó 100 puntos. Él entró un poquito antes que yo, alumno de la comunidad, y le sacó 100 puntos, fue su mejor operación de la vida, así que bien. Pero literalmente yo hubiese buscado eso y me salí break-even justo antes, ¿sí? Pero esa era la entrada, ya se las mostré, no es necesario entrar en más detalle. Luego me voy al día martes. Rápidamente, día martes. Este día martes me imagino que tuve divergencia con el euro. Vamos a ver si es verdad. ¿Por qué tengo un segundo? Un segundo. No, pues este fue el día martes. Bueno, el día lunes. Ya. No voy a entrar en detalle en el día lunes, pero fíjense en esto, lo mismo. Se lleva altos. Cada hacia abajo, tenían este rango el cual podían apuntar. Me imagino que en una hora habrá alguno mejor. Sí, aquí está un poquito más difícil, pero fíjate cómo la vela a las 10 manipula la vela a las 9 y ahí realmente cae. Ese era el mejor movimiento. No sé si había noticias, ¿sí? Pero el día martes aquí tuvimos divergencia con el euro. La vela de las 9 simplemente... Aquí tenía un buen rango para operar. Acá. Podemos entrar por encima. Sí, quiero ver acá. Claro, ahí está, mira. Divergencia el día miércoles, la vela de las 9 se lleva la vela de las 5. En cambio el GBP no lo hace, así que ahí teníamos una confirmación. La segunda confirmación, aquí está la divergencia. Segunda confirmación acá, manipulación en 1 hora, bloque en 15 minutos. Aquí está el bloque. Fíjense qué fácil, aquí tenía un rango operativo. La vela que manipula, cierre por debajo, esa era tu entrada, ¿sí? Y ahí intentar entrar, fíjense que no siempre viene a retestear el bloque. En este caso, vamos a decir que entramos ahí. Vamos a decir que entramos al cierre de esa vela, mientras te protejas arriba, todo bien. Igual era un stop loss de 20 puntos, pero fíjate, el target eran 30 puntos, ¿sí? Ahí podemos haber protegido un poquito más, 15 puntos, ahí te da un 1 a 2. Vamos por el día jueves, rápidamente. Día jueves ya. ¿Qué pasa? Y a mí me gustan estos escenarios, porque ¿qué pasa si la manipulación ya se dio? Si la manipulación ya se dio, incluso yo tomé esta entrada, fíjense, yo tomé esta entrada, que la tomé a las 7 de la mañana, me acuerdo que era, y terminó subiendo. Algunos de mi comunidad tomaron esa operación. Pero fíjense lo que yo vi este rango operativo, dije, este target está genial. Veo la manipulación en 4 horas a las 1. Fíjense cómo la vela a la 1 manipula la vela anterior. Me voy a 1 hora. Luego en la vela de 1 hora veo que la vela de las 7. Fíjate que, a ver,
yo quería entrar en compras porque este era mi objetivo después de esta manipulación. Aquí súper importante, si tú quieres entrar en una continuación, porque literalmente lo que me tocaba a mí operar es continuación, si es que este ya es el bajo de la vela, si este ya es el bajo del próximo impulso en 4 horas, porque eso es lo que estoy viendo, toma de bajo para impulsar. Si eso ya pasó, en temporalidades menores yo tengo que esperar a que se tomen bajos de vela para poder entrar en esa continuación a favor de la temporalidad de 4 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo veo que está pasando esto a las 5 de la mañana, no puedo entrar porque estoy tomando altos. Probablemente el precio tenga que retroceder. Entonces, ¿cuándo me metí yo? Yo me metí cuando la vela de las 7 se está llevando la vela de las 6 y veo que está subiendo. Y literalmente así nomás lo hice. Tomé esto. Cuando ya veo este impulso, tomé eso aquí. Me protegí acá abajo, literalmente como con 15 puntos. Y quería buscar acá arriba. Y esa fue mi operación súper limpia. Se demoró un poquito aquí en despegar, pero creo que se fijen en esto. Ahí está. El bloque acá. Déjeme ver. Ya tenía este decisional, básicamente. Decisional, que es esta zona de 15 minutos. Dije, si aquí empezamos a reaccionar, voy a intentar meterme. Fíjense que ese bajo también, fíjense que importante. Fíjense la vela envolvente, creo que por eso entré por vela envolvente. El bajo de la vela de las 7 se hace en los primeros 5 minutos. Manipulación, sube, vela envolvente, entro, es un buen stop loss. Y apuntando a ese target que estaba súper claro. Es que el objetivo estaba muy claro en 4 horas. Ese rango a mí me gustó mucho. Fíjate, está muy claro para continuar con la tendencia alcista. Y finalmente el día viernes veo que me estoy llevando altos, 1 hora. Aquí fíjense cómo tengo 2 manipulaciones, 15 minutos, y les voy a mostrar mi error. Si no me equivoco, yo entré, sí, me apresuré un poquito, nunca tuve cierre de vela por debajo. Yo pensé que se iba a ir inmediatamente, porque pensé que a las 9:30 había manipulado y iba a caer. Y literalmente mi entrada fue pésima, pero entré en los 600, por aquí más o menos. Y literalmente le di 20 puntos de stop loss, 20 puntos. El precio casi me saca, empecé a volver, llega a mi punto, empiezo a estar positivo, pero quiero que se fijen en esto. La vela de las 11, fíjense cómo sube y luego cae, ya, y terminó bajista. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Cerré mi operación acá con un poquito positivo y dije, voy a esperar la vela de las 11 para entrar. Y ahí sí, tengo la manipulación de 4 horas, de 1 hora. Aquí ya se me había formado el bloque y dije, ya, si la vela de las 11 manipula, yo voy a volver a entrar. Veo que la vela de las 11 está creando otro imbalance aquí, o sea, otra manipulación en 15 minutos. Aquí estaba el bloque y literalmente me metí, confirmé en 5 minutos. Como ya está en el bloque en 15, que es todo lo que está arriba de esta mecha, me metí acá. Un short aquí, protegiéndome acá arriba. Me metí ahí en los 700 si no me equivoco. Y ahí sí ya apunté al bajo en 1 hora, que tenía un bajo acá en 1 hora. ¿Dónde está? Ese bajo acá, hasta aquí. Ahí me llevé 18 puntos. Esa fue mi entrada el día viernes. Y bueno, eso, al final no entré mucho en detalle, pero quiero que se fijen, o sea, no entré mucho en detalle en las entradas, porque realmente es mucho más simple que eso. Quiero que se queden con que mientras estén bien protegidos, sobre o bajo un alto o un bajo de 4 horas, y tenga la dirección correcta, ya está. Es muy difícil tener una entrada sniper. ¿Te va a pasar? Sí. Si te sale seguido, bacán. Pero lo ideal es, al final, no ser tan sniper, no es necesario en términos de entrada. Mientras te protejas bien, con un riesgo que puedas soportar, está perfecto. Entonces, mi tip es, maneja o calcula tu riesgo acorde al SL, ¿sí? Que no sea al revés. Ajusta tu lotaje acorde al SL, ¿ya? Y siempre protegido en bajo, altos o siempre estar protegido sobre altos o bajo los bajos. Perfecto. Finalmente vamos a dar una dirección rápida en el dólar y con esto termino porque no quiero alargar más esto.
Nuevamente, vamos a ver qué pasó. Creo que yo di una dirección alcista la semana anterior y realmente no se cumplió. Hubieron noticias, si no me equivoco. Hubieron, bueno, todo lo que pasó con la guerra y ahí ya el dólar cayó por el acuerdo que hubo, pero al final no se dio. Y creo que ya el día martes había dado ese objetivo día el martes. Ahora, fíjense que la vela terminó bajista. Para mí sería ideal que esta vela viniera a buscar de nuevo el bajo antes de volver a subir, porque yo estoy a largo plazo alcista. Así que mi dirección rápidamente para el dólar sería bajista a comienzos de semana para luego terminar subiendo. Esa sería mi dirección. Básicamente yo estoy esperando una vela al alza, pero esa vela se va a dar ahora en la apertura. Va a caer y ojalá el día martes, miércoles ver el bajo de la semana para luego intentar subir o que quede al menos la mecha para ya la semana subsiguiente terminar subiendo. Ese para mí sería el escenario ideal ya. En términos de zonas, ya tuvimos esta primera manipulación, creo que le falta otra, pero estaría súper atento a esta para buscar reacciones alcistas. El precio podría caer hasta acá, quiero ver el diario. Perfecto, hay un gap gigante. ¿Qué pasa con los gaps? Sí, los gaps tienden a rellenarse, bla bla bla, ¿cierto? Porque es un imbalance básicamente. Pero los gaps a mí me gusta tomarlos como zonas de soporte y resistencia. Así que eso coincide un poco con la narrativa que les di a nivel semanal. Quiere decir que el precio, acá tengo un gap gigante, donde el precio cierra y luego abre ahí y termina alcista. Ese es el gap. Esta zona, para mí, ¿qué es lo que va a hacer? Fíjate que ya la está retesteando. No me sorprendería que ya empecemos a ver este movimiento mañana en Nueva York. ¿Ya? Y aquí ver si el precio de aquí ya empieza a reaccionar. ¿Sí? Pero esa básicamente va a ser mi dirección para la semana para el dólar. Voy a estar en un comienzo buscando movimientos bajistas, lo que serían compras en las otras zonas. ¿Sí? No, ese es el gap de la semana anterior. Me confundí porque ahora partí con un gap alcista. Ese es mi gap, perfecto. Bueno, de todas maneras la misma dirección. Claro, tengo ese gap. Así que estaría atento aquí hasta donde llegamos. Pero fíjate que sí, buscaría exactamente lo mismo. Intentaría buscar, quizás mañana lunes manipula o martes veo el alto de semana para luego caer esta semana. Sí, pero yo seguiría buscando, ojalá, posiciones del dólar un poquito más bajistas. Ese es mi primer escenario. Si no, el siguiente escenario sería que obviamente respetemos este gap, el que acaba de hacer, porque el precio así, este gap de acá, que lo respetemos, y si es así, esta manipulación en diario ya es suficiente para comenzar a subir. Todo lo va a dar el fundamental. ¿Ya? Si la guerra se intensifica, el dólar va a empezar a subir. Así que el otro escenario ya es buscar acumulaciones, manipulaciones hacia abajo para seguir subiendo. ¿Sí? Pero eso vamos a ver a términos fundamentales. Con los gaps es un poquito difícil a nivel técnico, pero si la guerra se intensifica, claro, obviamente el fundamental le gana a lo técnico. Yo buscaría movimientos alcistas, ¿sí? Pero me gustaría primero, antes de subir, me gustaría ver manipulaciones de bajos diarios, ¿ya? Así que esperemos que esta manipulación no haya sido suficiente, pero día lunes quizás consolida, día martes manipula el día lunes y ahí voy a buscar movimientos alcistas, ¿sí? Esa sería mi dirección, ese sería el backtesting. Espero les sirva y voy a hacer una sesión en vivo esta semana a través de YouTube. Ya, así que para que se suscriban al canal, para que les llegue esa alarmita, lo voy a dejar programado. Yo creo que va a ser el día jueves, así que si quieren estar atentos, como les dije, déjenme ver aquí, si quieren estar atentos, suscríbanse al canal de YouTube. Voy a estar subiendo más contenido aquí, y si les gustó el video, dale like. Simplemente eso, y les tengo sorpresas dentro de Tradeco, así que para que también se unan al grupo en WhatsApp que está en el link de mi perfil en Instagram. Y así estamos conectados, ¿sí? Entonces nos vemos en la siguiente ocasión. Buena semana de trading para todos.